jaitsiera osatu duzu, baita lehenengo ere, lehiaketarekin lehenengo harreman izan duzu. Bueno, ze sentsazio zen, nabegazioa zentzu askotan ona izan da, akaso betikoa, badaudela txiki batzuk hor zuzentzeko, xehetasunetan sartzeko ez da. Bai, nabegazioa bilatutako nabegazioa izan da, hitzartutakoa, Xabikin hitzartutakoa, urte guztian lantzen ari garena, baino ez dena hain erresa ez, konpetizio egunean eta eslalomean olako jetxiera, hainbeste exigitzen duten jetxiera batean ateratzea, eta egia da akatxoren bat egon dela, denbora galdu dudana, baino eslalomean beti daude akatxak, ez? Ojala semifinaleko egunean tokatzen zaizkigun maniobrak garbi ateratzea, baina semifinaleko zirkuitoak itxura daukanez oso gogorra izango da, ondo aztertu beharko dugu, eta oraingoa, biharkoa eta bihar jarriko dute zirkuitoa uretan, paperean dakigu zer dago, baina gero uretan beti gauzak aldatu egiten dira, orduan ondo analizatu, Anderren txanda izango da konpetizioan, Ander aldugun oberen animatu, ezin dugu garrasirik egin, ezin dugu txistu egin, baina txaloak ditugu eta batez ere ez, bera gure energiarekin bultzatzeko gogoa. Eta nabegazio hau mantentzen saiatuko naiz, baina ikusiko dugu ez, zer gertatzen den ez. Helburu nagusia semifinaleko korte hori pasatzea izango da, pausuz pausu joan behar delako joku hauetan, klasifikatorien kortea gaur pasadet, eta ojala etzi, semifinaleko korte hori pasatu eta finalean ez, jolastu alizateko aukera hori izatea. Helmugan Maialen eskubiekin, musuak kamarara, jende asko dago kamararen bestaldean, zure atzean, babesian eta norbait berezia ere bai. Bai, jende asko eta familia, lagunak eta gure txikia. Hane hor Donostitik hor familiarekin gu jarraitzen egon da, eta bera lehenengo aldia da ez, gurasoak hain urrutu ditula. Ez naizelako ni bakarrik hain urruti dagona, ez? Xabi ere bere aitan ere entrenatzailea biok hemen gaude eta kilometro asko dira, egun asko dira eta batez ere ez, bizitza guztia elkarrekin, ez? Bere bizitza guztian elkarrekin pasa duguna. Konpetizioetan sentitzen duen urduritasuna badakit zein den, badakit gaur oso urduri zegoela eta espero dut nire musuak berari iritsi izanak eta baita ere hainbeste maitasun, hainbesteko animoak eta hainbeste bultzatzen hauen jende guztiari. Estoy muy contenta de haber empezado, pues al principio los nervios ahí estaba en plena ebullición, pero ya está, ya estamos en Tokio, ya estamos compitiendo y estoy contenta, ¿no? Además estoy contenta por la navegación que he encontrado, que es el formato de navegación que quiero tener. Ha habido errores, pero en el slalom siempre hay errores, ¿no? Ojalá, hoy lo de hoy. Ahora disfruto esto, cojo los datos, analizaré y mañana analizar muy bien el recorrido, animar a Ander, aunque sea aplaudiendo y esto. Bueno, contenta, estoy aquí sin nuestra hija Anne, estamos Xavi y yo a miles de kilómetros de nuestra hija y tengo clarísimo, ¿no?, que toda la gente que me está apoyando, que les debo una, que tengo muchísima gente detrás animándome, haciéndome la vida mucho más fácil, dándome mucho cariño y pues yo quiero enviar esos besos para devolver a todo ese amor que recibo y especialmente pues para Anne, que está allí, que sé que estará muy nerviosa, que en las competiciones sufre y lo mínimo que puedo hacer. Lo está llevando muy bien. Son 3 semanas lejos de sus padres, porque no solo es que esté lejos de mí, también de su padre. Y tenemos la suerte de tener una familia impresionante, unos amigos impresionantes que nos ayudan en todo, que le están dando muchísimo amor, muchísimo cariño y muchísimo entretenimiento. Y tenemos esa suerte, ¿no? Y gracias a eso, pues la verdad es que lo está sobrellevando muy bien, se lo está pasando al mismo tiempo muy bien, pero hace 2 meses no sabíamos qué iba a pasar y los 2 meses antes de llegar aquí realmente han sido duros. Yo he sentido muchísimo estrés por esa separación, por cómo le influiría a Anne, pero veo que está siendo una experiencia muy positiva y que, una experiencia más en su crecimiento y en su vida. Al hacer el back, que es pasar
el canal, el río, de un lado a otro. Es un movimiento fuerte el que hay ahí y me he quedado muy arriba. Para pasar la puerta tenía que ir hacia abajo y coger el agua baja muy rápido y si me tocaba en la punta me saltaba la puerta y bueno, he estado peleando. En la primera bajada he tenido el mismo error y en la segunda he tenido ese error, pero todavía de forma más fuerte y he perdido bastante tiempo, pero luego el resto de la bajada ha estado bien. He solventado también un error que tenía en la bajada anterior, en final de recorrido. Y bueno, estoy contenta porque me he sobrepuesto a esa situación, he estado presente en la navegación y aunque haya fallado allí, haya seguido navegando bien. Los tiempos están apretadísimos, Ricarda Funk ha volado, ya sabemos que está muy fuerte, Jessica ha estado detrás, pero luego ha habido una estela de muchísimas chicas que estábamos en más o menos 2 segundos, ¿no? Y en el slalom 2 segundos que son, ¿no?